Tras las huellas de la historia, el nuevo canal de Rivers Studio presenta a ustedes. Napoleón. La invasión a Rusia. Parte 2. El 24 de junio de 1812, 625.000 soldados franceses entran a Rusia a través de Kovno. Napoleón ordena la construcción de 3 puentes sobre el río Niemen. En realidad, Napoleón comenzó a estudiar Rusia solo un mes antes de iniciar su invasión, lo que evidencia su desconocimiento y desdén por su adversario. El ejército francés queda sorprendido por la estrategia de los rusos y entienden que no se comportan como ningún ejército al que hayan enfrentado. Los rusos le quitan a Napoleón la posibilidad de ganar batallas al abandonar los campos y quemarlos para no dejar suministros a los franceses. En la primera noche que pasan los franceses en Kovno, se desata una terrible tormenta, que mata a 10.000 caballos, la mitad de la caballería del ejército francés. El ejército francés avanza hasta Vilna, en donde son recibidos con júbilo por la población polaca del lugar. Este hecho convence a los franceses de que desde Vilna hasta Moscú, toda será una celebración porque llegaron a liberar al país. De Vilna, los franceses siguieron hasta Vitebsk, una ciudad lituana, donde se encontraba la principal fortificación rusa de Drisa. El 17 de julio, Napoleón divide su ejército en 2 para atacar la fortaleza. Los rusos, entendiendo de que serían rodeados por los franceses, destruyen la única fortaleza que podría haber presentado batalla a los franceses y se retiran. El 14 de agosto, los franceses llegan a la primera ciudad rusa de Smolensk. Aquí se presenta la primera batalla, la cual resulta ser una batalla de distracción, pues el día 16 los franceses ven a los rusos retirarse y destruir la ciudad, generando con sus cañones enormes bajas en el ejército francés. Napoleón nunca había visto que sus enemigos destruyeran sus ciudades, por lo que se plantea, ¿cómo gano si no puedo alcanzar a los rusos para combatir? Smolensk es un cruce de caminos vital para Rusia, por lo que Napoleón se plantea si debe avanzar hacia el norte en donde se encuentra San Petersburgo, la capital administrativa del país, o ir hacia el sur en donde está Ucrania y sus reservas de trigo. Pero finalmente, toma la decisión a la que querían llevarlo los rusos, avanzar a Moscú, el corazón del país, donde los rusos sabían que lo aplastarían. Mucho se ha dicho que el ejército de Napoleón fue derrotado por el invierno ruso, pero en realidad, Napoleón fue derrotado antes de que llegara el invierno. Napoleón fue derrotado por las malas decisiones que tomó antes y durante la invasión a Rusia, por su desconocimiento de la climatología, la topografía y la idiosincrasia rusas. Napoleón pide a la población rusa que rece en su nombre, lo que representó un sacrilegio que confirmó a la población que eran invadidos por el anticristo. El ejército ruso estaba dividido en 3 partes. El primer ejército estaba dirigido por Barclay de Tolly, el ministro de guerra, que tenía 126.000 soldados. El segundo ejército era dirigido por el georgiano Petr Bagration, que tenía 76.000 soldados, y el tercer ejército, dirigido por Alexandr Tormasov, contaba con 51.000 soldados. Es así que el ejército ruso tenía 3 cabezas y un zar que tenía pánico de la guerra. Es por ello que Alejandro reúne a sus generales para que, sin inmiscuirse él mismo en los asuntos de estrategia militar, logren un mando unificado que recaerá en la legendaria figura de Mikhail Kutuzov, un militar popular con el carisma necesario para movilizar al pueblo ruso. De manera muy inteligente, Kutuzov decide oficiar una misa en la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, el ícono sagrado que emplearon los rusos para combatir a los mongoles y lograr su independencia. Al salir de esta misa, los asistentes piden a Kutuzov que destruya a Napoleón, pero él contesta, ¿destruirlo? No,
yo no puedo destruir al mayor genio militar de la época, solo puedo engañarlo un poco. Kutuzov sabía que la única oportunidad que tenía era ganar tiempo, seducir a Napoleón, engañarlo y cuando estuviera perdido, destruirlo. Pero no al principio. Napoleón comete uno de sus principales errores. No va a liberar a los siervos rusos, perdiendo la única oportunidad que tenía para ganar el corazón de los campesinos, los cuales cerrarán filas tras sus oficiales. La Iglesia Ortodoxa va a jugar un papel central. Los sacerdotes ortodoxos salieron los domingos a misa a pronunciar discursos contra Napoleón, anunciando que el anticristo había llegado a la Sagrada Rusia y debía ser combatido. El maltrato que el ejército francés da a las iglesias ortodoxas en las ciudades conquistadas, convirtiéndolas en establos, confirmaban los dichos de los sacerdotes ortodoxos. La guerra contra los franceses se convirtió entonces en una guerra santa. En septiembre, aún lejos del invierno ruso que empieza en noviembre, los franceses divisan Moscú. La resistencia rusa se va a radicalizar. Si Moscú cae, nos vamos a vengar. El pueblo ruso empieza a tener conciencia de ser eso, un pueblo. Los rusos llevan a cabo una guerra de guerrillas, en las que, como enjambres de abejas, atacan al ejército francés por todos lados, negando a Napoleón lo que necesitaba para ganar la guerra, esto es, ganar batallas. Al entrar a la estepa rusa, el ejército francés, con 625.000 soldados, se enfrentó a un grave desafío logístico. ¿Cómo alimentar y dar de beber a este ejército? ¿Cómo transportar municiones, cañones y pertrechos militares en la tierra pantanosa de la Rusia en el verano? Napoleón ignoraba que la mejor manera de desplazarse en Rusia es el invierno, cuando los pantanos y los ríos se congelan y son fácilmente navegables en trineos. En sus cartas a casa, los soldados franceses declararon que era el calor de un sol terrible, el agua putrefacta de los pantanos y la falta de alimento lo que les estaba matando. La hambruna y la disentería destruyeron tantos soldados como la guerra. La lluvia, no la nieve, no paró de caer, haciendo prácticamente imposible avanzar. Los franceses avanzaron en una tierra arrasada por los rusos, sin agua y sin alimentos, en medio de lodazales, por lo que estaban absolutamente rendidos y desmoralizados. El ejército francés empezó entonces a buscar comida por su propia cuenta, comenzado el merodeo y perdiendo la disciplina militar. La capacidad de combate del ejército francés disminuyó a medida que avanzaban hacia Moscú. Napoleón sintió que su única salida era llegar a Moscú, una ciudad de la que esperaban la abundancia y la salvación para protegerse del invierno. Aquí tiene lugar la primera batalla que enfrentan los franceses y los rusos, conocida como la Batalla de Moscú por los franceses o la Batalla de Borodino por los rusos. Es una de las batallas más importantes de la historia, por la defensa de Moscú. Los invitamos a continuar con esta increíble historia en la parte 3.